Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de Microsoft Excel. Como siempre, vamos a dar una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar todos los compañeros posibles y empezamos ya con nuestra clase. ¿Correcto? Entonces, recuerden que estamos dando una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar sus compañeros e iniciamos ya nuestra clase. Muy bien, señores, vayan descargando por favor el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Vayan descargando, por favor, el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que el archivo se tiene que trabajar en su equipo, no por el entorno web. Vayan descargando. En 2 minutos iniciamos ya nuestra clase. Señores, no se olviden de descargar el archivo que vamos a trabajar e iniciamos inmediatamente nuestra clase.
Muy bien, señores, entonces muy buenas noches, buenas tardes, muy buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a nuestra clase de Microsoft Excel. Hoy vamos a continuar trabajando lo que es la administración de datos, ya utilizando nuestra herramienta preferida que es el Microsoft Excel. Entonces, vamos a trabajar con el archivo que ya lo tienen disponible. Vamos a abrir aquí el archivo. Vamos a colocarlo aquí en mi segunda pantalla. Está en español. Sí, perfecto. Muy bien, entonces vamos a trabajar con respecto a lo que es una validación de datos. Vamos a ver cómo trabajamos con la validación de datos. Entonces, por favor, me pueden confirmar si ya tienen el archivo descargado. Sí, Dante, Evelyn, Tracy, Marjorie. Tracy, perfecto. Evelyn, correcto. Sí, Dante. Soy Fanny. A ver, ahí dice Evelyn. No hay problema. Yo aquí puedo renombrar y te voy a poner Fanny para que aparezca. Listo. Ahora sí ya sale Fanny. Perfecto, Fanny. Ya te cambié de Evelyn a Fanny. Muy bien, excelente. Para no llamarte por otro nombre. Listo. Mario, ¿recién ingresas? Sí, ya tienes el archivo descargado. Pego el enlace para que lo puedas ir descargando, por favor. Ya, para una vez iniciar. Perfecto, no hay problema. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a trabajar como primer punto. Ha entrado Kiara. Kiara, ¿ya tienes el archivo también, por favor? ¿Me confirmas? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es primero, qué es una validación de datos y cómo nos puede ayudar, ¿ok? Cómo nos puede ayudar en el manejo de la información que nosotros debemos agregar, ¿ya? Que nosotros debemos agregar en una celda, ¿ya? Que es justamente su requerimiento. Administrator, ¿ok? Vamos a enviarte el enlace. Por favor, ve descargándolo mientras que voy explicando las funcionalidades de validación de datos. Perfecto. Muy bien. Entonces, una validación de datos, como su nombre lo indica, te permite validar, verificar, confirmar qué valor es el que yo voy a escribir dentro de una celda. Esta validación de datos me puede validar, como su nombre lo indica, para que solamente se puedan ingresar valores numéricos, no textos. Ya puedo también indicar que si es valor numérico, puedo indicarle que sea dentro de un rango de celdas. Puedo indicar, por ejemplo, que sean valores numéricos, pero mayores a cierto número, y etcétera. Podemos validar también la cantidad de caracteres que vamos a poder ingresar a una celda, en el caso que sea un texto. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a permitir. Además, además de estas validaciones, nosotros también vamos a poder colocar un mensaje de entrada indicándole al usuario que debe cumplirse con ciertos requerimientos y si el usuario no ingresa el valor o lo que le estamos pidiendo, no va a salir una ventana, un mensaje que nosotros podemos personalizarlo para indicarle que se ha equivocado, ¿correcto? Para indicarle que el valor que ha ingresado no es el correcto, por lo que no va a ser permitido el ingreso, ¿ya? En esa celda. Entonces, esto es lo que va a ser la validación de datos. Muy bien. Entonces, para poder crear una validación de datos, nosotros lo que debemos hacer es dirigirnos a la pestaña Datos. Vamos a ver en la pestaña Datos. Vamos a darle una marcación, pestaña Datos. Acá está pestaña Datos. Y en el lado derecho vamos a ver un grupo llamado Herramienta de Datos.
herramientas de datos. ¿Correcto? Muy bien. Fanny, yo creo que se está grabando. Veo ahí el iconito de grabación. ¿Ok? Así que no creo que haya problemas en caso de que se corte y necesites verlo nuevamente. Ahora, ¿dónde verlo? Tienes que ir a hablar con tu ejecutiva para que te pase el enlace del repositorio donde están los videos grabados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a la pestaña Datos y en el lado derecho vamos a ver el grupo llamado Herramienta de Datos, donde vamos a encontrar, ¿ya? Donde vamos a encontrar ciertos iconos y dentro de esta lista de iconitos vamos a encontrar ese de aquí, que vamos a ver el iconito de un check y un circulito de negación. Y este iconito es exactamente la validación de datos. Vamos a darle un clic a ese iconito y vamos a ver que nos muestra esta ventana. Y en esa ventana vamos a ver que tenemos tres pestañitas. La primera es configuración, tenemos mensaje de entrada y mensaje de error. Con respecto a configuración, es aquí donde nosotros vamos a indicar cómo se va a validar y qué es lo que se va a validar en la celda. Como ven, ahorita dice cualquier valor. Eso significa que yo puedo ingresar cualquier valor en la celda que estamos seleccionando o el conjunto de celdas que estamos seleccionando. ¿Qué es lo que vamos a poder, digamos, validar, verificar, comprobar? Acá tenemos una relación. Tenemos, por ejemplo, números enteros, decimales, listas, fecha, hora, longitud del texto y también personalizada en el caso de hacer una configuración predefinida. Muy bien, nosotros vamos a trabajar con algunas de ellas. Perfecto. Entonces, luego vamos a ver, por ejemplo, el mensaje de entrada. Y el mensaje de entrada lo que va a permitir es que nosotros vayamos a colocar un título y vayamos a colocar el mensaje. Y este mensaje es como lo que tenemos aquí, del lado izquierdo, como estoy indicándolo, que me va a indicar a través de este cuadradito como si fuera una nota, indicándome de que, por ejemplo, el valor que se va a ingresar debe cumplir con ciertos requerimientos, de tal manera que no se vaya a tener problemas para ingresar dicho valor. Entonces, eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta con la ventanita de mensaje de entrada. Luego tenemos el mensaje de error. El mensaje de error lo que va a mostrarnos es la posibilidad de dar un mensaje a través de una ventana donde nosotros vamos a agregar un título y un mensaje. De tal manera que ustedes pueden indicar que el valor que es ingresado, ojo, no se va a permitir y que el error que has cometido es tal. ¿Para qué? Para que el usuario pueda entender qué es lo que ha errado con el ingreso. Y en el lado izquierdo vamos a ver unos estilos. El estilo por defecto es alto, ya que vamos a ver con el iconito de una X, en la cual significa que si el usuario comete el error en el valor, por nada del mundo, ese valor se va a ingresar a la celda. No hay forma. Va a tener que corregirlo y ingresar el valor correcto. Pero hay más. Hay advertencia, un warning. ¿Esto qué significa? Te va a decir, Peter, ojo, te estás equivocando, pero te va a dejar ingresar el valor incorrecto, ya que es una alternativa. Yo personalmente, si yo quiero hacer una validación con respecto a los valores que se van a ingresar en la celda, si ya estamos haciendo la validación, la idea es no permitirlo. Entonces, ¿cuál sería el caso? Pero tenemos esa alternativa. Luego hay otro que es de información, que también te va a dejar pasar el valor, pero te va a decir, ojo Peter, de nuevo te estás equivocando, yo creo que debes revisarlo. Perfecto. Entonces, pero nosotros siempre vamos a trabajar en alto, en nuestro caso. ¿Ya? Si nosotros queremos borrar una validación en una celda, profe, he creado una validación de datos, pero ¿sabe qué? En la celda que yo debería aplicarle la validación de datos
no era ese, era otro. Y esa celda quiero borrar esa validación de datos. Muy bien, seleccionas la celda que tiene la validación de datos, ingresamos a esta ventana, ¿ya? Y en la parte inferior izquierdo vamos a ver este botoncito que dice borrar datos. Le damos un clic y automáticamente toda la configuración que hemos hecho se va a borrar y va a trabajar como una celda común y corriente. ¿Ya? Entonces ya sabemos dónde entrar a crear, dónde se configura la validación de datos, dónde coloco un mensaje de entrada, dónde coloco el mensaje de error, lo recomendable es trabajar con alto. Y si hay una celda en la cual no debí aplicarle una validación de datos, o de repente me entregaron un archivo y hay una celda que tiene una validación y lo quiero eliminar, entonces me voy a la celda, me voy a la ventana de validación de datos y aquí debajo seleccionamos borrar todos. ¿Ya? O si está en una línea vacía, borramos la línea. O está en una columna vacía, me borro la columna. Depende de ustedes. Pero digamos, eso es el procedimiento estándar. Ya está. Le doy cancelar para ver el contenido. Muy bien. Ahora, ¿y cómo empezamos a trabajarlo? Para eso tenemos una hojita llamada validaciones. En esta hojita nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Creando ciertas validaciones. Le voy a enseñar varias formas de trabajar con la lista, que es una de las características más interesantes en la validación de datos, ¿ya? También con valores numéricos y también con texto y con fecha, ¿ya? Que son normalmente las validaciones más comunes y estaríamos listos para poder trabajar. Muy bien, entonces, estando aquí, me confirma Administrator, Fanny, Marjorie, PC, Kiara y Tracy. Ya estamos en esa ventana, listo para trabajar. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la celda C7. Yo lo voy a pintar de un color amarillo, ¿ya? Para que rápidamente puedan detectar dónde he colocado mi cursor. No es necesario que ustedes lo hagan, solo yo lo estoy haciendo para que rápidamente en la pantalla puedan saber dónde está mi cursor, ¿ya? María Elizabeth, ¿eres PC? Ok, entonces te voy a cambiar el nombre María Elizabeth, aquí dice PC, no hay problema, rename, y te ponemos María Elizabeth. Ya estás, ahora sí, ya tienes el nombre de María Elizabeth. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la celda C7, vamos a empezar a trabajar con la primera validación de datos. Entonces, a ver, voy a explicar de qué se trata esta primera parte. ¿Ya? Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos este formulario, esta ficha, en la cual le pertenece al área de logística o el área de contabilidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Todos los usuarios de las áreas siempre solicitan un importe a caja chica para hacer la compra de un producto o un servicio, un bien, algo pequeño para el área. Y siempre tienen que llenar una ficha, que es esta de acá, para que puedan solicitar ese importe. En uno de los ítems, que es este de aquí, área, se ha encontrado varios problemas porque es una celda que el usuario tiene que ingresar el nombre del área. Y hemos tenido problemas con el área de sistemas, porque el área de sistemas pone sistemas, una persona, otra le pone IT, otra persona le pone TI, otra persona le pone support, otra persona le pone, no sé, TIC, y etcétera. Y al final, el nombre del área, según la nomenclatura o según el organigrama de la empresa, es sistemas. ¿Y cuál es el problema, Peter? Porque ya, total, que se equivoquen. Sí, el problema es que cuando ya llenen la ficha, esa información yo lo llevo a una base de datos a través de un Power, de una macro. Y esa información, que es el nombre del área, va a una base de datos y es incorrecto. Y al final del mes
tengo que estar depurando toda esa información y ponerle sistemas. Ese es el problema que tenemos. Entonces, lo que yo necesito es que el usuario, al inicio, a la hora de llenar esta ficha, lo llene correctamente. Entonces, como esa área saben que ustedes, Administrator, Fanny, María Elizabeth, Marjorie, Kiara, Tracy, Kiara, otra vez, son los especialistas en Excel, a ustedes le entregan el archivo y quieren que hagan las modificaciones correspondientes para que aquí aparezca una lista y me muestre las áreas que van a poder seleccionar los usuarios. Un área que no esté aquí se va a negar el ingreso a dicha celda. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos la celda C7, no vamos a la pestaña datos y en el lado derecho, como hemos visto al inicio, vamos a seleccionar el iconito de validación de datos. Validación de datos. Muy bien, le damos un clic a ese botón y nos va a salir nuestra ventana. Acá está. Vamos a seleccionar en el cuadro permitir. Vamos a ver que dice cualquier valor. Se lo vamos a cambiar. Vamos a abrir y ver las opciones que tenemos. Y vamos a seleccionar lista. Vamos a seleccionar lista. Aquí está. Vean, lo estoy marcando para que lo puedan ver. Lista. Muy bien, le damos lista y en la parte inferior va a aparecer un cuadro automáticamente llamado origen. Nosotros vamos a crear vamos a ver 4 formas de crear una lista. Yo le voy a enseñar 4 formas de crear una lista. Ya al final, de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a la necesidad, la velocidad que queremos trabajar, podremos trabajar con cualquiera de ellas. Pero yo les voy a enseñar a trabajar con 4 formas. Listo. Entonces, una vez que tenemos el cuadro de origen, vamos a escribir sistemas. Yo voy a poner punto y coma porque es el separador que yo tengo configurado en mi equipo. Recuerden que en las funciones no hay un separador, coma o punto y coma, que cada uno sabe cómo está configurado en su máquina. Ya, ese es el símbolo que ustedes van a colocar aquí. Yo sé que mi máquina usa punto y coma, por lo cual le voy a poner punto y coma. Sistemas, punto y coma, vamos a poner contabilidad, punto y coma, y vamos a ponerle finanzas. Listo, ya está. Tenemos las 3 áreas. Correcto, sin espacio, todo junto, sin espacio. Yo estoy usando punto y coma porque es el separador que yo trabajo. Muy bien, le damos a aceptar y vamos a ver que automáticamente aparece un botoncito en el lado derecho de nuestra celda. Le damos un clic a ese botón y vamos a ver que aparece nuestra lista. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, por ejemplo, sistemas. Y ya tenemos el nombre. Ah, no era sistemas, era contabilidad. Abro la lista y selecciono contabilidad. De repente, le llega por error esta ficha a una persona que trabaja en taller. Y esta persona de taller dice, ah, caramba, ya entonces voy a pedir 50 soles para comprarme un par de folders para mi registro de atención al cliente. Entonces el usuario dice, ah, ya voy a poner taller. Abro la lista, no hay taller. Ah, ya no importa, voy a escribir taller. Enter. Y me sale una ventana en la cual me dice, I am sorry. No vas a poder ingresar el valor en esa celda. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, no va a dejar. Correcto. Ya está. Muy bien. Entonces, tenemos que darle reintentar para colocar otro nombre o cancelar para decir, ok, no voy a poder trabajar.
Entonces, ahí tenemos la primera validación de datos. La primera forma de trabajar una validación de datos en la cual los valores se ingresan de forma manual. Esa es la primera forma. ¿Ya? Esa es la primera forma. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a, voy a quitar este fondo amarillo. Recuerden que solamente yo le coloco el fondo amarillo para poder indicarles dónde estoy yo. Y aquí voy a crear otra lista. Le voy a poner amarillo para que sepan que ahí está ahora mi cursor. Entonces, vamos a crear otro ítem más. ¿Ya? Vamos a crear otro ítem más. Vamos a crear otro ítem. ¿Ya? Vamos a crear otro ítem para poder, correcto, para poder crear otra forma de crear esta lista. Entonces, vayan creándolo, por favor. Yo voy a poner acá en... Listo. Y además, en algunas celdas del lado derecho de del nuevo ítem que ustedes van a crear, van a escribir gerencia, van a escribir sistemas, logística y ventas. ¿Ya? Van a escribir esas 4 áreas en las celdas. ¿Ya? Y me van a confirmar si ya está disponible para poder explicar la segunda forma de cómo crear una lista en nuestra celdita. ¿Listo? Ya tienen la lista, ya tienen las 4 celditas con los nombres. Confirmen, por favor. Administrator Fanny, María Elizabeth, Marjorie, Kiara y Tracy. Ya tienen las celdas con los nombres. Ya tienen la celda C9 listo para trabajar, para ver la segunda forma de creación de una lista. Perfecto, Kiara. Marjorie, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la celda donde vamos a crear nuestra lista. ¿Ya? La vamos a seleccionar. Vamos a ir a la pestaña datos. En el lado derecho, validación de datos. Vamos a ir a la pestaña configuración. Entramos a permitir. Vamos a seleccionar lista. Y ahora, vamos a darle un clic al cuadro origen. En vez de colocar los nombres de forma manual, vamos a seleccionar las 4 celdas que están en el lado derecho. Lo vamos a sombrear, ¿correcto? Lo vamos a sombrear. Sombreen las 4 celdas que tienen el lado derecho donde han colocado los nombres de las áreas. Le damos a aceptar. Vamos a ver que ya apareció el botoncito de la flecha. Le damos un clic y ya tenemos la lista. ¿Ok? Seleccionamos y ahí tenemos el nombre. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué ventaja tenemos ahora que vemos las 4 celdas que están en el lado derecho? La ventaja es que si nosotros queremos cambiar el nombre, si nosotros queremos cambiar el nombre de una de las áreas,
Lo único que tenemos que hacer es ir a una de esas celdas. Por ejemplo, en vez de ventas, vamos a ponerle el área de recepción. Abro mi lista y ahora aparece recepción en vez de ventas. ¿Correcto? Entonces yo tengo la facilidad de cambiar los nombres con solamente cambiar los valores de esta celdita. Ahora, ¿es recomendable tener los valores en la misma ventana donde estamos mostrando la lista? Depende. Si es una ficha que es mía, que solamente yo lo voy a trabajar, entonces no creo que habría ningún problema de tener en el lado derecho si fuera el caso. Pero si es una ficha que nosotros vamos a compartirlo, de repente en el OneDrive o en el SharePoint o en un site corporativo, qué sé yo, si usamos Proto Microsoft, por ejemplo, puede ser en el Microsoft Team, en un canal o un equipo, entonces necesitamos que esta información no esté en la misma hoja, porque si no sería muy fácil que cualquier persona cambie los nombres de las áreas. Entonces, ¿qué opción tenemos, profesor? Vamos a ver dos buenas opciones. Pero antes, voy a copiar aquí este formatito para tenerlo con mi nuevo ítem. Aquí voy a ponerle área. Le voy a quitar aquí el fondo amarillo. Recuerden que el fondo amarillo es solamente para mí, para yo enseñarles o para que vean dónde está mi cursor. Ya tengo una nueva fila con el título de área. Profesor, tiene razón, yo no creo que debería tener todos los valores en la hoja porque este archivo lo voy a pasar, así que no es recomendable. Perfecto, entonces, ¿la otra opción cuál es? Vamos a ver que tenemos una hoja llamada base de datos, que es la última hojita, base de datos. Y en esta hoja base de datos vamos a encontrar en la columna B, los valores de logística, ventas, almacén y repuestos. Esta información que vemos aquí es la que yo quiero ver y mostrar en la lista. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja que lo tenemos en una hoja aparte y no en la misma hoja donde está la lista. Y yo esta hoja, por ejemplo, la puedo proteger y la puedo ocultar para que el usuario no lo pueda trabajar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir a validación de datos y en este nuevo ítem, lo que nosotros vamos a hacer es crear la lista, pero con los valores de la hoja base de datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, selecciono la celdita donde va a salir esta lista. Ya está marcada. Vamos a ir a la pestaña datos. Vamos a ir en el lado derecho, vamos a seleccionar validación de datos. Y en permitir vamos a seleccionar lista. Lo mismo que hemos estado trabajando con los otros dos registros. Muy bien, entonces una vez que estamos en origen, acá debemos tener el cursor, para poder seleccionar los valores de la otra hoja, lo que hacemos es ir a la otra hoja, por lo cual vamos a seleccionar la pestañita que está en la parte inferior, que dice base de datos. Le vamos a dar un clic y vamos a ver que en el cuadro origen ya aparece el nombre de la hoja. Ven ahí, símbolo igual, corchete simple, perdón, eh, comilla simple, base de datos, comilla simple, el signo de exclamación porque indica el nombre de la hoja. Y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es seleccionar las 4 celdas que está en la hoja base de datos. La seleccionamos. Ahí está. Perfecto. La seleccionamos. Listo. Una vez que está seleccionado, le damos aceptar. Abrimos la lista y ya tenemos los 4 valores. Entonces, si el usuario intenta cambiarlo, no lo va a poder hacer porque la hoja base de datos la tenemos que tener oculta o protegida, o las dos cosas. ¿Correcto? Entonces ya la información ya no estaría en la misma hoja, sino en otra ubicación. Esta es una buena opción. Esta sí, profesor, creo que es la adecuada
para poder crear mi lista porque la información no está en la misma ubicación porque si no los usuarios me lo pueden cambiar. Muy bien, pero profesor, tengo un dilema. Mientras que voy explicando el dilema, voy a ir haciendo mi última lista. Yo tengo un problema, profesor, porque para crear mis listas yo tengo que crear varias de ellas y las tengo que hacer uno por uno, ¿ya? Porque son varias áreas y eso me toma tiempo. Yo tengo una hoja llamada base de datos donde tengo varias informaciones que van a ser creadas en varias listas. Información diferente. Ya, profesor, entonces en este último paso que me enseñó está genial, pero tendría que estar saltando cada vez por cada grupo de celdas con valores a mostrar. Tendría que estar saltando a cada rato a la hoja base de datos y estar seleccionando el rango de valores. Y eso la verdad que me va a tomar mucho tiempo. ¿Hay otra forma de poder agilizar esto? De alguna manera, algo. Sí lo hay. Para esto vamos a aplicar algo que hemos aprendido en el curso. Para no estar saltando a la hoja base de datos y estar seleccionando las celdas que contienen ese valor. En la validación de datos, ¿cómo puedo obtener el valor que está en un rango de celdas sin la necesidad de ir a esa ubicación físicamente y capturar estos valores? ¿Quién me puede decir? Administrator Fanny, María Elizabeth, crear un nombre al libro. Ajá, crear un nombre de rango. ¿Cierto? María Elizabeth, crear un nombre de rango. Perfecto. Muy bien. Como indica María Elizabeth, aplicamos un nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la hoja base de datos. Vamos a sombrear las 4 celdas que tenemos: sistemas, caja, recesión y gerencia, y le vamos a poner un nombre de rango. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner áreas. Me voy al cuadro de nombre y le pongo áreas. Y le doy enter. Y ahí tengo ya el nombre. Profe, ¿cómo me aseguro? Le doy un clic en cualquier parte de la hojita. Abro mi lista de los nombres. Voy a ver acá solamente áreas. Le doy un clic y automáticamente debería marcarme las 4 celditas que tenemos en la columna D. Ya está el nombre. Entonces, para esto vamos a ir a la hoja validaciones. Vamos a seleccionar la celda C13. Vamos a ir a la pestaña datos. Vamos a ir a validación de datos. En permitir lista. Y en origen, ¿recuerdan qué tecla presionamos para ver una ventana pequeña donde nos estaría mostrando los nombres de rango? Lo hemos visto en esa clase. ¿Qué tecla presiono para ver una ventana pequeña y poder seleccionar el nombre de rango de una lista? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Kiara, Tracy, Marjorie, María Elizabeth, Fanny, Administrator. ¿Qué tecla presiono para ver la ventana con todos los nombres de rangos creados en este libro? ¿Qué tecla presiono para ver ese listado? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? A ver, voy a preguntar con nota. Trabajamos con la tecla F3. Si nosotros presionamos la hoja F3, si nosotros presionamos la hoja F3, perdón, la tecla F3, vamos a ver aquí, F3,
vamos a ver la lista de los nombres de rango. Y aquí, por ejemplo, vamos a buscar el nombre de áreas. Acá está, áreas. Vamos a seleccionarlo, le damos a aceptar y le damos a aceptar nuevamente. Entonces, ahora abrimos la lista y ya tenemos los nombres de las áreas. Así es, Fanny. Muy bien, F3. Entonces, de esa manera ya no tenemos que estar saltando a la hoja base de datos para poder, ¿ok? Para poder seleccionar ese rango de celdas. No te preocupes, Fanny. No te preocupes. Entendible. Listo. Entonces ya tenemos la última opción para crear la lista. Entonces ahí tenemos 4 formas de crearlo. Está bien detallado, bien explicado. Muy bien, vamos a crear una lista más, pero esta lista ya no va a ser, o mejor, vamos a crear un ítem, pero ya no va a ser para trabajarlo con lista. Ahora vamos a trabajarlo para ingresar un valor numérico. Entonces aquí vamos a poner importe. Y en el lado derecho voy a poner acá el importe de 150 soles. Voy a copiar este formatito. Listo. Muy bien, entonces, el siguiente caso. A ver, hasta aquí hemos terminado con la creación de listas. Se acabó. Ahora lo que vamos a validar es la información que vamos a ingresar en una celda. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Como les había comentado, una persona puede seleccionar, puede solicitar un importe. ¿Cuál es el importe máximo que nosotros debemos permitir al usuario? 150 soles. 150 soles. Exactamente, Ifan. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El usuario se olvida o se quiere olvidar y a veces pone 180, 170, a ver si la hace, a ver si le liga, ¿ok? Pero tenemos que devolver el archivo indicándole, por favor, Peter, acuérdate que solamente se puede hasta 150. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para que eso no ocurra y no estemos devolviendo este archivo, vamos a validar que esta celda solamente puede ingresar hasta 150. Perfecto. Entonces, seleccionamos la celda, le voy a poner de color amarillo para que sepan dónde está mi cursor. No vamos a la pestaña datos, no vamos a la ventana de validación de datos. Y ahora en permitir, ¿ya? Vamos a ver dos celdas o dos ítems que hablan sobre los números, número entero o decimal. De acuerdo al valor que vamos a trabajar, escogemos uno u el otro. ¿Cómo así? Número entero es cuando trabajamos con número entero, 50, 100, 200, 300, 140, número entero, sin decimales. Número decimales sería, por ejemplo, no sé, 150.14 hasta 30.15 con decimales. En nuestro caso va a ser número entero. Perfecto, seleccionamos número entero. Y luego vamos a ver en datos varias opciones, como por ejemplo, entre, que significa que si yo quiero puedo ingresar valores entre 1000 y 5000. Entonces, menos de 1000 y más de 5000 no se va a permitir. Que no esté entre el mismo criterio, cualquier valor menos del rango de 1000 a 5000. Igual a, solamente se va a permitir el importe X, el que yo escoja. Cualquier otro número no se va a permitir. No igual a cualquier número menos el que voy a indicar. Y así sucesivamente. En nuestro caso, vamos a seleccionar menor o igual que, porque el importe máximo va a ser 150. El importe máximo es 150. Puede ser 140, 130, lo que se va a pedir máximo es 150. Entonces, vamos a escoger menor o igual que. Y en la celda máximo, nosotros podríamos colocar 150 de forma manual, válido. Podemos seleccionar la celda que está en el lado derecho, es válido.
Podríamos ir a una hoja llamada base de datos y seleccionar una celda que tiene un importe, también es válido. O podríamos nosotros presionar la tecla F3 para buscar un nombre de rango cuya celda es el tope para esta celdita. Casi las mismas condiciones que hemos visto en validación de datos. Entonces, en este caso vamos a seleccionar la celda E15, bueno, mi celda, que tiene el importe de 150. Le damos a aceptar. Y si yo pongo, por ejemplo, 140, me lo va a aceptar porque esa es la indicación. Pero si yo pongo 200, me va a salir una ventanita que me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. De acuerdo a la versión del Excel, va a indicar otro concepto, ¿ya? Muy bien, profesor, está perfecto, pero ¿sabe qué? Hay usuarios que se le han informado hace meses sobre el reglamento de esta ficha y estoy seguro que la mayoría se ha olvidado. Entonces yo necesito de una manera avisarle que cuando seleccione la celda le aparezca un mensajito que les haga recordar que el tope máximo es de 150 y que si se equivoca, cambiarle este concepto, profesor, porque el usuario no va a entender de qué se trata. Entonces yo necesito ayudarle, hacerle recordar que por política de la empresa no puede superar los 150. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos la celda de la validación de datos. Nos vamos nuevamente a la ventanita de validación para ver la configuración que tenemos en este momento. Y nos vamos a la pestañita mensaje de entrada. En la pestaña mensaje de entrada, vamos a seleccionar el cuadro de título. Y aquí en el cuadro de título le vamos a colocar el título de entrada. Vamos a poner aquí ingreso de valor. Ingreso de valor. En el mensaje de entrada le vamos a colocar, recuerde que el importe máximo a ingresar es de 150 soles, según política de la empresa. Ya está. Perfecto. Con eso creo que queda claro. Listo. Entonces le voy a dar un zoom para que lo puedan ver. Listo. Luego de esto nos vamos a la hoja, a la pestañita mensaje de error y vamos a ponerle en título error en el valor ingresado. El importe es superior, al monto permitido, según política de la empresa, es de 150 soles. Corregir. Listo, ya está. Y le ponemos ese mensaje. Entonces, de esa manera le hacemos entender, le vamos a recordar que por política de empresa no puede colocar un importe mayor. Entonces, el usuario va a decir, ah, verdad, tiene razón. Ya recuerdo que el importe máximo es 150 según la política de la empresa. Muy bien, entonces lo voy a corregir. Voy a hacer la corrección que yo necesito. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos, lo que hacemos es darle a aceptar. Y cuando tengamos el cursor en la celda, nos va a salir esta ventanita pequeñita, como una nota, que dice ingreso de valor. Recuerde que el importe máximo a ingresar es de 150 soles, según política de la empresa.
Si aún así el usuario comete el error de ingresar un importe superior, 300 por ejemplo, le va a salir un mensaje ya con el contenido personalizado. Error en el valor ingresado, en importe superior al monto permitido, toda la información que hemos colocado en nuestra ventanita. Entonces, de esa manera, ya el usuario va a recordar. Perfecto. Entonces, ahí tenemos con valor numérico. Listo. Entonces, ahora vamos a crear otro ítem para trabajar con texto, concepto. Y aquí voy a copiarme este formatito, lo voy a poner acá. 15 caracteres. Vamos a quitarle aquí el fondo. Listo. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos este nuevo ítem llamado concepto, vamos a ver otro tipo de validación. En ese caso, lo que nosotros vamos a validar es la cantidad de caracteres que podemos ingresar en una celda. Esto nos va a permitir a que se respete el ancho de la información que tenemos, en el caso de tener solamente una fila. Y va a permitir que si nosotros hemos configurado el ancho de la página de nuestra hoja del Excel para imprimirlo, no se haga el corte del texto, ¿ya? O de repente esta cadena de valores, cuando yo lo lleve en una hoja, tengo una macro que me lo guarde en una base de datos de Access. Entonces, para respetar el número máximo de caracteres, también aquí obligo a que se cumpla. Y lo más importante, que también los espacios se cuentan como caracteres. Entonces, yo aquí debo indicar que solamente puedo colocar hasta 15 caracteres. Entonces, seleccionamos la celdita, nos vamos a datos, validación de datos, me voy a configuración y ahora voy a seleccionar longitud del texto. Longitud del texto. Muy bien. Datos, le vamos a poner que sea menor o igual que, y en máximo vamos a seleccionar la celda E o la celda que tiene el importe que hemos ingresado. Y aquí pasa lo mismo con los otros casos. Podríamos colocar también manualmente el número 15 y funcionaría. Podemos seleccionar esa celda o podemos seleccionar una celda que está en otra hoja, o si le hemos puesto un nombre de rango a esa celita, presionar F3 y jalarlo. Igual la misma condición que hemos visto en los otros casos. Perfecto, entonces nosotros aquí hemos seleccionado esta celda, así que le damos a aceptar. Entonces ponemos, por ejemplo, una cadena. Vamos a poner aquí Microsoft Excel. Enter y me lo permite. A ver cuántos caracteres tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El espacio también se cuenta. Van 10, 11, 12, 13, 14, 15. Justo 15 caracteres, por lo cual se va a permitir el ingreso de esta cadena. Pero si yo pongo Microsoft Excel nivel intermedio, Enter, me va a decir que no se puede. Y aquí lo mismo podríamos colocar un mensaje de entrada para hacerle recordar que el usuario que solamente se puede ingresar hasta 15 caracteres, y de la misma manera también colocar un mensaje de error en caso que queramos explicarle al usuario un posible error. Ya está, ya tenemos la condición. Le damos a cancelar y listo, Microsoft Excel es el permitido. Muy bien. Ahora, en la parte superior vamos a ver una celda, que lo voy a pintar de color amarillo, una celda que dice, que tiene el título de fecha. ¿De qué se trata?
Nosotros necesitamos que se ingrese, ¿ya? Que se ingrese una fecha. Y esta fecha tiene que ser la fecha actual. No puede ser una fecha del día de ayer o una fecha de mañana. Tiene que ser la fecha actual. Entonces, en la validación de datos también se puede trabajar con fechas y además que también podemos trabajar con funciones. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar esta celita. Vamos a ir a validación de datos. Vamos a entrar a la sección de permitir y aquí vamos a encontrar un ítem llamado fecha. Un ítem llamado fecha. Lo vamos a seleccionar y también tenemos varias condiciones. Entre, no está entre, igual a, no igual a, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a las condiciones, según sea el caso de todos sus archivos, escogería el más adecuado. En nuestro caso vamos a poner igual a, que tiene que ser una fecha específica. Muy bien, Peter, tiene que ser una fecha específica. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, manualmente 21 del 11 de 2020. Pero acá hay un pequeño problema. Que mañana ya no es 21, mañana es 22. Entonces yo tendría que entrar a esta celda y estar cambiando la fecha. Algo que no podríamos hacer, porque tendríamos que tener la actualización de forma manual y eso no es nada práctico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, por ejemplo, podemos ingresar la función hoy. Ahí está. Voy a escribirlo por aquí. Ponemos el símbolo igual. Hoy. Abrimos el paréntesis y cerramos el paréntesis todo junto. Hoy. Abrimos el paréntesis y cerramos el paréntesis. Entonces, la función hoy lo que va a hacer es poner o mostrar la fecha actual. La fecha es 21 del 11 del 2020. Y cuando abramos el archivo el día de mañana, la función hoy automáticamente va a capturar la fecha correspondiente, que va a ser 22. Entonces, solamente va a permitir siempre que se ingrese la fecha actual. Y perfecto, ya está. Cumple con nuestro requerimiento. Entonces, en el cuadro de validaciones, que puede ser con fecha, puede ser con texto, puede ser con valor numérico, con listas. Y estamos viendo aquí que también podemos ingresar funciones. También podemos trabajar con funciones. Muy bien, entonces le vamos a dar a aceptar. Si le ponemos la fecha de ayer, que es 20 de diciembre del 2020, no va a salir un error. ¿Por qué? Porque es una fecha no actual. Muy bien. Entonces vamos a ponerle de repente 22, va a ver, de mañana, 22. Enter. Tampoco me lo permite. Muy bien, corregimos. Entonces tiene que ser la fecha de día, 21. Recién me va a permitir el valor. Y ahí tenemos, ¿ok? Y ahí tenemos la validación. Perfecto, entonces, hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna consulta, alguna duda, algún punto que no se haya entendido para poder aclararlo? Si no hay ninguna duda, por favor confirmen en el chat. Ok, todo bien, bien, perfecto. Kiara, administrator, confirma por favor. Kiara, Kiara ya está, perdón. María Elizabeth.
Una vez más, Tracy, ¿en qué parte de toda la explicación una vez más? ¿La última? Muy bien, en la última, lo que hemos hecho es que dentro de la celda de la fecha hemos hecho la validación, hemos escogido fecha como condición y aquí en el cuadro de fecha hemos ingresado la función hoy. ¿Por qué la función hoy? Porque la función hoy lo que va a permitir es que te va a mostrar, que quiere decir que va a agregar a este cuadro siempre la fecha actual. Entonces, si yo coloco una fecha de ayer, me va a hacer un error porque no coincide con la configuración de la fecha actual de tu equipo. Si colocas una fecha de mañana, de la misma manera. Entonces, esta función va a ser encargada de hacer esta comprobación. Y además de ver que funciona con fechas, también nos estamos dando cuenta que yo dentro del cuadro de valor puedo hacer el uso de funciones. Aquí tenemos la función hoy. Entonces, eso es importante porque ya en un ratito vamos a ver cómo trabajamos con la función indirecto, que es una función que hemos trabajado en las clases anteriores. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí tenemos el uso del criterio fecha, ¿ya? Tracy, y también estamos trabajando con la función hoy. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esta información, vamos a ir a la hoja ejercicio 1 y aquí vamos a ver el siguiente paso. Muy bien. En la hoja ejercicio 1, vamos a ver el siguiente caso. Eso lo van a trabajar conmigo. Una empresa trabaja en una ficha, en un formulario, dos celdas, ¿ya? Con la siguiente información. La primera celda son las áreas que tiene la empresa. ¿Cuáles son las áreas? Toda esta información que está aquí. Y eso lo va a sacar automáticamente porque está dentro de esa columnita. Entonces ya sabemos cómo crear una validación utilizando los valores de una celda, de un rango de celdas. Perfecto. Esa lista que debe estar creada aquí ya está entendido. El problema es la otra lista que se está aquí, porque aquí se tiene que mostrar los empleados. Y ustedes han hecho una revisión de la documentación de las áreas y han detectado que en esta celda han colocado todos los trabajadores de las áreas, todos. Entonces se ha encontrado problemas porque cuando se ha seleccionado el área de calidad, que son todos estos usuarios, aquí han seleccionado una persona de directorio. Entonces no corresponde. ¿Y qué es lo que pasa? Porque han colocado todos los trabajadores en la lista de empleados. Entonces, ustedes como especialistas en Excel tienen la misión de mejorar la estructura de este archivo. Por lo cual, cuando seleccionan ustedes el área, por ejemplo, almacén, y ustedes seleccionen la lista de empleados, debería mostrar solamente los trabajadores de almacén. Si ustedes seleccionan el área de directorio y abren la lista de empleados, solamente debería mostrar directorio. Y así sucesivamente con las otras áreas. Esa es la forma en la cual debería mostrarse esta información. Entonces nosotros vamos a corregir ese proceso, ¿ok? Para que se trabaje perfectamente. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear la lista del área. Entonces, vamos a seleccionar la celda C5, que está seleccionado.
C5, la celda C5. Vamos a ir a datos y en el lado derecho vamos a entrar a validación de datos. Vamos a escoger lista y en origen vamos a seleccionar el rango de celdas B11 hasta B16. B11 hasta B16. Todo ese rango de celdas. B11, B16. Le damos a aceptar. Abrimos la lista y vean que ya tenemos las áreas correspondientes. Y vamos a seleccionar cualquiera de ellas. Una de ellas, cualquiera. Ya está. Entonces, aquí en la celda C7 tiene que haber una lista que me muestre solamente los empleados según el valor de la celda C5. Y en la celda C5, ojo, ya tiene que haber seleccionado cualquier área, no necesariamente la misma que yo he seleccionado, cualquiera, pero tiene que haber un valor, no puede estar vacío, para que cuando terminemos con la lista de empleados, no nos salga un mensajito. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Para esto, vamos a trabajar con una función que hemos visto en la clase anterior, que es la función indirecto. La función indirecto. Y la función indirecto, lo que va a hacer es que le vamos a dar un nombre y esta función indirecto, como lo hemos visto en la clase, ahí ustedes tienen la repetición en los videos que le van a entregar, ¿ya? O lo que hemos visto, recuerden. Si yo le doy a la función indirecto un nombre, va a buscar ese nombre de rango y lo va a capturar y lo vamos a mostrar. Entonces, vamos a ver. Para esto, vamos a entender qué nombres deben ser colocados a los rangos de celdas cuya información se va a mostrar. Si yo selecciono aquí la palabra contabilidad, si yo selecciono la palabra contabilidad aquí y quiero que ese rango de celdas cuya información, que son los empleados, se muestre en esa lista, entonces ese rango de celdas que vemos aquí se debe llamar contabilidad, el mismo nombre que está en la lista, para que haya una coincidencia y muestre la información de esa celda. Si yo selecciono exportación y los rangos de celdas cuyos empleados deben mostrarse en esta lista, entonces este grupo de celdas se debe llamar exportación. El mismo nombre que se ha seleccionado en el Arias. ¿Por qué? Porque va a buscar un nombre de rango llamado exportación y el contenido de ese nombre de rango lo va a llevar a la lista de empleados. Entonces, este grupo se debe llamar almacén, este grupo se debe llamar calidad, contabilidad y sucesivamente. Importante, o si no, no va a salir. Tiene que ser el mismo nombre. Entonces, para no hacer columna de forma individual, lo que nosotros vamos a hacer es un método para autogenerar los nombres mucho más rápido. Siempre y cuando los nombres de las columnas justo son los nombres que deben colocar a las celdas que están en la parte inferior. Si es así, entonces vamos a utilizar los valores de la fila superior para aplicarlos hacia la parte inferior. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para hacerlo mucho más rápido, hacemos lo siguiente. Vamos a seleccionar la celda C10, vamos a darle un clic y vamos a sombrear todo ese rango de celdas. Voy a marcarlo en rojo para que lo puedan ver bien y en caso de que hagan la repetición de la práctica,
puedan entender que solamente ese rango de celdas. También se está seleccionando la fila de las áreas. ¿Por qué? Porque justamente esas celdas que están en la parte superior contienen el nombre que lo voy a colocar en la parte inferior. Por eso se está seleccionando. Entonces, una vez que está seleccionado, nos vamos a la pestaña Fórmulas y en el lado derecho tenemos este botón llamado Crear desde la selección. Aquí lo voy a dejar un par de segundos, ¿ok? Para puedan ubicarlo. Le vamos a dar un clic. Vamos a ver esta ventanita. Y en esta ventana vamos a quitarle el check de columna izquierda y vamos a dejarlo en fila superior, el check. ¿Por qué? Porque el valor que está en la fila superior es el nombre que se va a colocar en la parte de la celda que está en abajo. Entonces vamos a utilizar el valor de la fila superior para colocarlo como nombre en la parte inferior. ¿Correcto? Muy bien. Le damos a aceptar. Nos vamos al cuadro de nombre y vamos a ver que ya aparece almacén, calidad, contabilidad, directorio, exportación y gerencia. Perfecto. Ya está. Entonces ya tenemos los nombres. Eso es importante. Y recuerden que aquí tiene que ya existir un área, tiene que seleccionar cualquiera, para que cuando terminamos con la lista de empleados nos haga una ventanita de error. Muy bien, entonces ya tenemos los nombres. Acá lo ven. Está seleccionando correctamente sin el título. Vean que no selecciona el título. Muy bien. Ahora, seleccionamos la celda C7, que es la celda que contiene el valor de la lista de empleados que se va a mostrar. Perfecto. Entonces vamos a seleccionarlo. Vamos a ir a la pestaña Datos. Vamos a ir a Validación de datos. Y aquí vamos a ingresar a Lista. Y en Lista nos vamos a Origen. Y en Origen lo que vamos a hacer, así como hemos colocado la función hoy en la explicación, que significa que podemos ingresar una función en este cuadro de origen, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función indirecto, que lo hemos visto en la clase anterior, que a la función indirecto le doy un nombre y va a buscar una celda que tiene ese nombre y ese contenido se va a trabajar o se va a mostrar. Entonces, aquí lo que vamos a poner es lo siguiente, símbolo igual. Primero es el símbolo igual. Luego, indirecto. Abrimos el paréntesis y debemos seleccionar la celda cuyo valor es el que se va a utilizar para buscar un nombre de rango. En este caso, vamos a seleccionar la celda C5 y cerramos el paréntesis. Entonces, una vez que seleccionamos la celda C5, entonces si yo la función directo busca en la celda C5 y en la celda C5 dice la palabra contabilidad, la función indirecto va a buscar el nombre de rango llamado contabilidad, que va a ser este rango de celdas. Y este rango de celdas y esos valores se estarían mostrando en esa lista. Si acá en la celda C5 dice almacén, entonces la función indirecto va a buscar un nombre de rango llamado almacén, que debería ser ese de aquí, y estos valores se van a mostrar en la lista. Entonces, una vez que ya está, le damos a aceptar y abrimos la lista y vamos a ver que solamente vemos los empleados de contabilidad. Si nosotros seleccionamos gerencia, abrimos la lista y solamente gerencia, vamos a ver. Si abrimos almacén, abrimos empleados, solamente
los empleados de almacén. Perfecto. Ya está. Y listo. De esa manera podemos tener esta dos listas. Entonces, puntos importantes. Primero, que al trabajar con la función indirecto, yo le tengo que indicar a través de una celda qué nombre de rango es el que va a buscar. Y ese nombre de rango debe coincidir con el nombre de la celda que va a buscar. Si yo he colocado arriba almacén, entonces, si quiero mostrar esta lista de usuarios, esto se debe llamar almacén. Y lo van a ver aquí. Debe coincidir el nombre. O si no, la función indirecto no va a encontrar el nombre y no me va a mostrar el contenido. Entonces es importante tener el nombre. Perfecto. De esa manera trabajamos con esta validación de listas, ¿ok? Que están vinculadas con la celda C5. Perfecto. Entonces, con este procedimiento que hemos trabajado, ¿tienen ustedes alguna consulta, alguna duda? Entonces, ¿todo ok? ¿Todo ok con el procedimiento que hemos trabajado? Confirmen por el chat, por favor. Administrator, María Elizabeth, Marjorie, Kiara, Tracy. Muy bien. Ya está. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente hoja que dice ejercicio 2. En la hoja de ejercicio 2, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí nos piden que desde la celda D6 hasta la celda D10 se puede ingresar solamente los valores del 1 al 10. ¿Ya? El valor más bajo es 1, el valor más alto es 10. Y además debemos configurar un mensaje de entrada indicándole ciertas restricciones y también configurar el mensaje de error. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es configurar esto. Y esta configuración se tiene que hacer desde la celda de D6 hasta la celda de 10. Todas estas celditas. Y lo que hemos visto en los otros ejercicios, igualmente que en las explicaciones, siempre se ha trabajado celdas individuales y hemos hecho el mismo proceso. En este caso tenemos celdas, varias celdas, y todas estas celdas deben tener el mismo proceso. ¿Ok? Acá en nosotros han sido celdas, procesos diferentes. Entonces, si nosotros queremos aplicar la misma condición a varias celdas, repito, cuando queremos aplicar la misma condición o validación en diferentes celdas, entonces nosotros podemos seleccionar todas las celdas que van a tener la misma configuración, ¿correcto? De esa manera que automáticamente se va a aplicar a todas las celdas y ya no lo hacemos uno por uno. Ahora, importante, para la validación de datos no funciona con celdas combinadas. Tiene que ser una celda independiente. ¿Ya? Tiene que ser una celda independiente. No funciona con celdas combinadas. Muy bien, entonces ese rango de celdas van a tener la misma validación. Entonces selecciono todas las celdas. No vamos a la pestaña datos, validación de datos, y en permitir le vamos a colocar número entero y vamos a dejarle en la condición entre. El mínimo va a ser 1 y el máximo va a ser
10. Ahí está en la ventana, vean, en número entero, entre número mínimo y el número máximo. Ahí lo dejo un par de segunditos para que puedan ver la configuración. Listo, muy bien. Ahora nos vamos a la pestaña mensaje de entrada y vamos a poner aquí, validar ingreso. Los números permitidos son desde el 1 hasta el 10. Otro nada más. Listo. En mensaje de error le ponemos título. Mensaje, error e ingreso. En ingreso. El número no está entre el rango 1 al 10. Rectificar el valor ingresado. Listo. Ahí le podemos poner cualquier título que ustedes crean conveniente. Entonces le vamos a dar a aceptar. Y ahora todas las celdas ya tienen la misma configuración. Ya no tenemos que hacer de manera diferente. Todas las celdas tienen la misma configuración. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, 0, no me va a permitir. Dice, el número no está entre rango 1 al 10. Ratificar el valor ingresado. Ingreso, por ejemplo, 8. Ingreso aquí 9. Ingreso aquí 7. Ingreso aquí 6. Ingreso aquí 10. Y me va a permitir. ¿Correcto? Y ya está. Ya tenemos estos valores. Muy bien. ¿Listo? Y si nos equivocamos, recuerden que va a salir el mensaje indicando que el valor no está entre ese rango. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos este ejercicio culminado. También el ejercicio 1, que es con la validación de datos. Hemos visto los ejemplos de validaciones. Recuerden que si ustedes van a trabajar una validación y van a seleccionar un rango de celdas para mostrar este contenido en esta celda, las celdas que ustedes vayan a marcar no pueden ser celdas combinadas. No pueden ser celdas combinadas. Tienen que ser celdas independientes, ¿ok? Que tienen la información. Si encuentran una que está combinada, le tienen que quitar la combinación para poder trabajar. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. María Elizabeth, ¿cuál ventanita me comentas? ¿A la ventana de validación de datos? ¿O la ventana del error? Hemos configurado el mensaje de error y hemos configurado el mensaje de entrada. ¿Para qué? Entras a la ventana de validación de datos y ahí tenemos en el lado derecho la pestaña mensaje de error. Y ahí configuramos el texto que va a aparecer en el mensaje. Y si queremos ver que se muestre esa ventana, quiero que se muestre, colocamos cualquier valor que no esté entre el 1 y el 10. Ponle un 20, por ejemplo, a una de las celdas. Y vas a ver que ya te sale la ventanita con la descripción del error. A una de ellas les pongo 20 y me sale esta ventana. El valor no está entre el rango 1 al 10. Rectificar el valor ingresado. ¿Listo? Ya está. Entonces recuerden las recomendaciones que les he dado con respecto que si ustedes van a seleccionar una celda, ¿ya? Si ustedes van a seleccionar una celda que contiene los valores a mostrar,
No pueden ser celdas combinadas, tienen que ser celdas independientes. No se olviden, eso es importante. ¿Ya está? Muy bien, entonces ahí tenemos ya este ejercicio culminado y vamos a aplicar qué es lo que deben hacer en la práctica 1 y en la hoja formulario. Muy bien, en la hoja práctica 1, aquí van a ver que tienen un rango de celdas, forma de pago, y en cada celdita debe haber una lista. Y en cada celda debe mostrar esos 3 valores. De tal manera que cuando abra una lista, pueda seleccionar cualquiera de las 3. Selecciono cualquiera, ya que en cualquier celda, cualquier valor en la celda, y automáticamente mi gráfico se va a actualizar y me estaría mostrando ciertos valores. Una vez que están creadas las listas, aquí deben completarlo. Los tipos de pago, la forma de pago pueden ser cualquiera para su selección. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos ahí esta columna completa. Eso lo van a trabajar ustedes. Luego, formulario. La hoja formulario lo van a trabajar con la información que está en la hoja configuración. En la hoja configuración tenemos la columna cómputo, blanca, región, línea, representante, clientes. Acá vemos en la columna H, por ejemplo, Andrés Flores tiene los distritos Sur con Miraflores, Janet tiene el distrito San Isidro, San Borja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En la celda lista tenemos que mostrar la lista de clientes que está en la hoja configuración, pero el rango de celdas que se va a utilizar para mostrar los clientes no va a ser una selección manual. Todos los valores de clientes le van a poner un nombre de rango, un nombre de rango. Y ese nombre lo van a utilizar para mostrar los clientes. Para región, lo mismo. Acá tenemos la región y deben utilizar un nombre de rango para mostrar la región. En línea, también tenemos línea blanca y línea cómputo. En comisión, es aquí que en conjunto con la línea deben trabajar la función indirecto, porque en comisión debe mostrar 2 tipos de rango de porcentaje. Si yo selecciono la línea cómputo, en la columna A van a ver que hay del 2 al 5%. Si en caso seleccionan blanca como línea, tenemos del 6 al 9%. Entonces, si yo selecciono acá, por ejemplo, cómputo en línea y abro mi lista, me va a mostrar del 2 al 6. Pero si yo abro blanca, me va a mostrar del 6 al 9. Del 6 al 9%. Entonces ahí va a estar vinculada, así como lo hemos hecho en el ejercicio 1, donde lo hemos detallado claramente y ninguno me ha indicado que no se ha entendido, que está correcto. Perfecto. Y luego, en representante, vamos a mostrar la lista de representantes que está aquí en la columna E. También utilizamos un nombre de rango. Nada se selecciona de forma manual. Y luego, en distrito, según el representante, tenemos que mostrar los distritos. Por ejemplo, si yo selecciono representante Andrés Flores, Surco y Miraflores es lo que la lista me va a mostrar en la celda C16. Si yo en representante marco al señor Hugo Carrera es Lince y Breña, por lo cual cuando abra la lista de distrito, Lince y Breña son los que se estarían mostrando. En el importe tenemos una condición con valor numérico. Solamente se va a permitir del 1 a 10.000. Nada más. Con respecto a IGB, total y comisión, son fórmulas, nada más. Son solamente fórmulas. De tal manera que en IGB me va a sacar el 18%. El total va a ser la suma de importe más IGB. Fórmulas, nada más.
Total de comisión va a ser la multiplicación de total por la comisión que se ha seleccionado. Solamente fórmulas. Esos tres últimos no utilizan validación de datos. Esos tres no utilizan validación de datos. Son solamente fórmulas. Muy bien, y ahí tenemos ya la práctica 1 y también la práctica 2 que le he puesto el nombre de formulario para que lo puedan trabajar. Estas dos prácticas las deben entregar como máximo el próximo sábado. Hoy voy a revisar las prácticas que han tenido que entregar. Hoy las voy a revisar en la noche, después de los webinars que tengo asignados más tarde. Y ya les estaría enviando los correos con si es que encuentro alguna recomendación a corregir. Muy bien, listo. Entonces cerramos este archivo y le voy a pasar el enlace del siguiente archivo que vamos a trabajar. Correcto, vamos a pasar el archivo, el enlace del archivo que vamos a trabajar a continuación. Listo, entonces pego en el chat el enlace del archivo que deben descargar. Vayan descargando, por favor. Vayan descargando el archivo, que van a encontrarlo si seleccionan dicho enlace. Para empezar a trabajar lo que son formatos condicionales. ¿Ok? Muy bien. Vayan descargándolo y me confirman cuando ya lo tienen para poder iniciar con este archivo. Muy bien, Tracy. Perfecto. Vamos a esperar a tus compañeras. Muy bien, María Elizabeth. Muy bien. Kiara, ¿me confirmas? Mariorit. Muy bien. Perfecto. Entonces, formato condicional. Un formato condicional es un indicador o más conocido como los KPIs. Son indicadores, son marcaciones, son alertas, son luces, son colores que no van a resaltar, indicar, saber cuándo el valor de una celda o de un grupo de celdas cumple con un requerimiento y se nos estaría informando. Eso es lo que hace un formato condicional, que son los conocidos como los KPIs, los indicadores. Y estos indicadores,
¿ok? Que vamos a encontrar en el Excel, se encuentran en la pestaña Inicio. En la pestaña Inicio, en el lado derecho, en el grupo de estilos, vamos a encontrar el botón de formato condicional. Este botón de formato condicional, si le damos un clic, vamos a ver que tenemos una lista de condiciones. Reglas para resaltar celdas, puede ser es mayor que, es menor que, entre, es igual a, etc. Reglas para valores superiores e inferiores, 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 valores inferiores, 10% de valores inferiores, etc. Barra de datos, escala de colores, conjunto de iconos. Podemos crear una regla para aplicar una validación, un formato condicional personalizado. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Profesor, quiero eliminar el formato condicional que ha aplicado un rango de celdas. Bueno, lo puede sombrear ese rango de celdas y seleccionar esta opción para borrarlos o borrar todo lo que tengamos en la hoja actual. Va a depender del requerimiento. Y administrar regla es donde nosotros vamos a poder editar la regla que aplica el formato condicional. Podemos también ingresar para eliminarla. Y es aquí también donde yo puedo indicar la condición. Y la condición es para que cumpla un cierto criterio para poder indicarle el color del icono que se va a mostrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Entonces, cuando trabajamos con un formato condicional, tenemos tres etapas. La primera es la selección de las celdas que le vamos a aplicar el formato condicional. La segunda fase es aplicar el formato condicional. Es indicarle, vas a mostrar estos iconos. Y la tercera fase es la regla, es la condición, el criterio. Ojo, cuando sea 0, quiero que aparezca un círculo rojo. Cuando seas 1, quiero que aparezca un círculo verde. Ya, esa es la condición. ¿Bajo qué criterios se va a aplicar el formato condicional? Muy bien, entonces vamos a trabajarlo. Vamos a ir a la hoja ejemplo 1 y vamos a trabajar, ¿ok? Este formato condicional. Muy bien, entonces ya estamos en la hoja ejemplo 1, listo para trabajar. Confirme, por favor. Ya estamos listos. María Elizabeth, Marjorie, Kiara, Tracy. Muy bien, perfecto. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Yo tengo esta tabla donde necesito aplicarle a toda la columna total un formato condicional, un KPI. Y yo necesito que aparezca, ¿ya? Yo necesito que aparezca una flecha roja cuando el importe es menor a 5.000. Quiero que aparezca una flecha amarilla cuando el valor está entre 5 y 10.000. Y todo valor que esté superior a 10.000 sea o se muestre una flecha verde. Entonces ahí tenemos esta condición. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para esto vamos a cumplir las tres fases que hemos visto hace un par de segundos, que lo he dibujado en la pantalla. Lo primero es seleccionar el rango de celdas que va a tener este formato condicional. Listo, esa primera condición ya está. La segunda es aplicarle el formato condicional. Si va a tener iconos, flechas, círculos, ¿cuál va a ser el indicador? Para esto vamos a regresar a la pestaña Inicio y en el lado derecho vamos a seleccionar el botón Formato condicional. Vamos a ver esta lista de template
y vamos a ir directamente al ítem conjuntos de iconos. Y vamos a seleccionar el primer bloque. Ven aquí, estas 3 flechitas. Esas 3 de aquí le van a dar un clic y solito vamos a ver que ya les ha colocado las flechas, ¿ok? Las flechas a las celdas. Muy bien. Pero falta una condición. ¿Y cuál es la tercera condición? Darle el criterio, la condición. ¿Y cuál es la condición, profesor? Bueno, la condición es que si el importe es menor a 5, flecha roja. Si está entre 5 y 10, flecha amarilla. Si es superior a 10, flecha verde. Esa es la condición. Entonces, cuando está todavía seleccionado, tiene que estar seleccionado. Nos vamos a la pestaña Inicio, Formato condicional, y en la parte inferior nosotros vamos a seleccionar Administrar reglas. Administrar reglas. Busquemos ese ítem. Inicio, Formato condicional, Administrar reglas. Ahí vamos a darle un clic. Al darle un clic, vamos a ver esta ventanita. Y en esa ventana es donde yo puedo editar la regla, o sea, la condición. También puedo eliminar la regla, si es que ya no lo necesito. Puedo rectificar las celdas donde se le ha aplicado el formato condicional. De repente quiero que sea más o menos. ¿Ya? En este caso vamos a seleccionarlo y vamos a editarlo, ya que le vamos a aplicar algunos cambios. ¿Cuál va a ser los cambios? El criterio, darle la condición. Entonces, en esta ventana en la parte inferior, vamos a ver que tenemos este bloque de condiciones. En este bloque de condiciones vamos a ver en la columna tipo, que ahorita dice porcentual. En ese ítem porcentual lo vamos a cambiar. No vamos a usar porcentual, vamos a escoger número. Entonces vamos a abrir la lista de cada uno, número y número. ¿Ya? Voy a darle un zoom. Estos dos tiene que estar seleccionado número, los dos cuadros. Correcto, muy bien. Y luego, en el lado izquierdo, vamos a ver qué dice. Voy a aplicar flecha roja. ¿Cómo sale ese cuadro? Le tenemos que dar un clic a este cuadrito, a este botoncito de editar regla. ¿Estás aquí en esta ventana, Kiara? ¿Has llegado? Ya, le tienes que dar un clic a editar regla. Le das un clic a editar regla y abres la lista, seleccionas número en los dos casos. ¿Sí? ¿Me confirma, por favor, Kiara? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, se va a aplicar flecha roja cuando el valor sea menor, y ahorita van a ver que dice 0, pero no es 0, es aquellos valores que son menores a 5.000. Entonces, pero acá no podemos colocar ningún valor, no podemos. ¿Qué debemos hacer? Ese 0 que vemos aquí es el reflejo de este cerito que está acá arriba. Entonces, el 0 que está arriba, vamos a borrarlo y vamos a seleccionar la celda H7. La celda H7. ¿Y por qué la celda H7, profesor? Porque estamos mejorándolo y estamos indicando de que si hay un cambio en el valor de la celda H7, también la condición va a cambiar. O podríamos colocar 5.000 de frente en el cuadro de valor. Si es un valor que siempre va a ser 5.000, podemos escribir 5.000 directamente, sin la coma de miles, sin el punto de decimales. Muy bien, entonces ya tenemos el tope que va a ser 5.000. Para la flecha amarilla, se va a aplicar a flecha amarilla cuando el importe sea menor, ¿ya?
¿Cuál es el tope de la flecha amarilla? Va a ser 10.000. Pero aquí vamos a ver que hay otro cerito. Este cero que vemos es el reflejo del cero que está arriba. Es el cero que está arriba. Entonces, para darle el tope de la flecha amarilla, vamos a borrar el cero que tenemos aquí y le damos un clic a la celda H6. Entonces, al darle esta condición, le vamos a indicar a la flecha amarilla que se va a aplicar flecha amarilla cuando el importe sea menor a 10.000, o sea, 9.999. ¿Y cuál va a ser el tope? 5.000. Y para la flecha roja, todos los valores que sean menores a 5.000, o sea, 499.9.99, sean flecha roja. ¿Ya? Ahí tenemos las dos condiciones, tenemos ya los iconitos que también podemos cambiarlo. Si es que entramos aquí a este botoncito con la flechita hacia abajo, también podríamos cambiarlo. ¿Ya? Si no quiero flecha verde, quiero otra flechita, este check, etcétera, también podríamos cambiarlo. O aquí también cambiar la gama de opciones que podríamos trabajar. Pero vamos a dejarlo con lo que nosotros hemos seleccionado al inicio. Muy bien, le damos a aceptar. Le damos a aceptar también a esta ventana. Y ya tenemos nuestro resultado. Ya tenemos nuestro resultado. Y ahora sí, vemos que, por ejemplo, acá tenemos 1.800 menos 5.000, flecha roja. Acá tengo estos que están entre 10 y 5.000, flecha amarilla. Y tengo estos dos que son mayores a 10.000, flecha verde. Entonces, eso quiere decir que nuestros indicadores, que nuestros KPIs, están trabajando perfectamente y estamos viendo los resultados correctos. Entonces, recuerden que hay 3 fases para trabajar el formato condicional. Selección de las celdas que van a tener estos iconitos, aplicar el formato condicional y el tercero es el criterio. Estos 3 pasos son importantes para que ustedes puedan dominar esta condición. Muy bien, listo. Entonces, una vez que hemos terminado, vamos a pasar al siguiente ejemplo y vamos a ver otro caso, otro caso donde podríamos aplicar este formato condicional. Entonces vamos a ir a la siguiente hojita. Formato condicional. Muy bien. Ejemplo 2. Aquí, por ejemplo, tenemos este cuadro donde vamos a trabajar con la columna tipo de pago. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Yo necesito que todas las celdas que tengan la palabra crédito se muestre un relleno de celda rojo con texto rojo. Y todas las celdas que contienen la palabra contado, quiero que tenga un fondo verde con texto verde. ¿Ya? Para yo saber qué productos han sido pagados al crédito y cuáles son pagados al contado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos trabajado en el ejemplo anterior, ya sabemos las etapas o las fases. Entonces, primero voy a seleccionar todas las celdas de la columna tipo de pago. Primera condición. Muy bien. La segunda fase. Nos vamos a inicio. Nos vamos a ir a formato condicional. Luego vamos a ir a reglas para resaltar celdas y vamos a seleccionar el ítem que dice es igual a. ¿Por qué seleccionamos es igual a? Porque si coincide con la palabra que tenemos dentro de la celda, con la palabra que vamos a compararlo, le vamos a aplicar ese color de relleno. Entonces vamos a seleccionar es igual a. Muy bien, en el lado derecho me va a salir varias opciones, como por ejemplo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro y otros colores más. Pero si yo quiero colocar, por ejemplo, un color naranja, no está dentro de esta lista.
Pero para esto existe el último ítem que dice formato personalizado. Nosotros le damos un clic a ese ítem, se va a mostrar esta ventana y aquí en la pestaña relleno vamos a encontrar la paleta de colores. Y en la paleta de colores vamos a encontrar un color que nosotros queramos colocar. Por ejemplo, puede ser un amarillo, un naranja, un morado, colores que no están en esa lista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a ponerle sin color y le voy a dar cancelar, porque no vamos a utilizar esos colores. Entonces aquí en ese listado vamos a escoger el primero, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. ¿A qué celda le vamos a aplicar este color? En el lado izquierdo vamos a poner la palabra crédito. Voy a escribirlo bien. Crédito. Entonces, todas las celdas que contienen la palabra crédito, le vamos a aplicar un relleno rojo, de tal manera que nos vamos a dar cuenta de cuál ha sido su forma de pago. ¿Listo? Ya está. Crédito. Muy bien, y le damos a aceptar. Pero nos falta también para contado. Y aquí vamos a ver otro detalle importante. Un rango de celdas puede tener varios formatos condicionales. Repito, un rango de celdas pueden tener varios formatos condicionales aplicados. Todo depende de cómo lo queramos ver. Muchos indicadores, de repente va a ser muy pacharaco, muy demasiado llamativo. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a mantener ese rango de celdas y vamos a regresar a inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, nuevamente es igual a, vamos a ingresar al ítem es igual a, y en el lado derecho vamos a seleccionar ahora relleno verde con texto verde oscuro. Correcto. Relleno verde con texto verde oscuro. Y en el lado izquierdo hemos visto que en el caso anterior nosotros hemos escrito la palabra crédito y está bien, funciona perfectamente. Pero también podríamos nosotros seleccionar la celda que contiene la palabra para aplicar ese color. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, profesor, para yo trabajar? Es que va a depender de su cuadro. Si yo no tengo ni un cuadro que me diga la palabra contado para yo seleccionarlo y aplicarlo, lo voy a tener que escribir. Entonces, sería la única forma, manual. Pero si aparece un cuadro donde me va a indicar la palabra y en el lado derecho el color o en el lado izquierdo el color que quiero que se muestre, puedo utilizar esa celda para trabajar dicha palabra. Y si esa palabra cambia, que lo cambiamos en la celda, en el cuadrito, en la tabla 1, entonces automáticamente estaría cambiándolo en la tabla. Muy bien, le damos a aceptar y ya tenemos el resultado. Vean, todo lo que es crédito, relleno rojo. Todo lo que son al contado, relleno verde. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí este resultado. Y tenemos otra ventaja. Por ejemplo, vean que en la fila 9 tenemos un producto llamado queso que ha sido vendido al contado. Por eso se ve con el color verde. Pero si yo a la celda C9 que dice contado le pongo crédito, automáticamente se pinta en rojo. Y en la celda 19, vean que este caracol de Borgoña ha sido vendido al crédito. Si yo se lo cambio y le pongo contado, enter, automáticamente se pone de color verde. Se pone de color verde. Entonces, podemos cambiar las palabras para que tenga su color como indicador. Ahora, si nosotros le cambiamos o le ponemos cualquier otro nombre, vamos a ver que aparece blanco. Aparece en blanco y eso está mal. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros asegurarnos que en este cuadro solamente trabajemos con crédito y contado?
¿Cómo haríamos? María Elizabeth, esta ha sido la configuración de la última. Entonces, si yo quiero proteger que a la hora de trabajar con la columna tipo de pago, si alguien me coloca un valor, un concepto que no corresponde, ya sea crédito o contado, ¿cómo yo podría preparar este cuadro? ¿Cómo podría yo prepararlo de tal manera que solamente pueda trabajar con crédito o contado y no permitir que el usuario me coloque otro valor para que se muestre en blanco? ¿Cómo podría yo validarlo? ¿Qué podría hacer? Recuerden, lo que podemos hacer es ponerle una validación de datos y utilizar solamente las palabras crédito contado, de tal manera que en esta lista solamente se va a utilizar estas dos palabras, y si alguien me coloca una palabra que no corresponde, no le va a permitir y no va a malograr mi lista a trabajar. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí en el ejercicio 2. Tenemos tres ejercicios más que ya lo vamos a ver el día martes. Recuerden que la siguiente clase va a ser el día martes, ¿ya? El día lunes no se va a poder realizar. Eso ha sido cambiado para el día martes. De tal manera que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La siguiente clase, por única vez, se ha trasladado de lunes hacia el martes, ¿ya? Entonces, la siguiente clase va a ser el martes 24. El resto de fechas se mantiene igual. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces, les agradezco su participación del día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden que tienen dos prácticas para desarrollar en el archivo anterior. No se olviden que tienen que enviármelo por correo electrónico para poder revisarlo. Tienen plazo hasta el próximo sábado. Listo, señores, cuídense. Nos vemos el día martes.